Quiero que busquen, hermanos, en su Biblia, por favor. Primero de Reyes, capítulo 19, verso 4. Primero de Reyes, capítulo 19, el verso 4. Y vamos a leerlo juntos. Primero de Reyes, capítulo 19, verso 4. Primero de Reyes, capítulo 19, verso 4. Vamos a leerlo juntos. Dice, hermanos: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Qué es el desaliento, hermanos? ¿Qué significa esa palabra desaliento? Desmayado, desanimado, impotencia, sin ganas de hacer nada, no tener alientos, desaliento. Hermanos, en las iglesias encontramos a mucha gente así, desalentada. En algún momento los conocimos muy activos, en algún momento fueron de bendición para mucha gente que estaba a su alrededor, pero al tiempo los encontramos y nos damos cuenta que no, ya no son iguales. Hubo algo que sucedió en el camino, en su vida, y los desanimó, los desalentó. Ya no tienen ganas de nada. De repente, dije, en las iglesias nos encontramos así, de repente llegan al templo, pero sin ánimo. Hasta la posición, ustedes saben, ¿verdad? Hasta la posición en que nos paramos, en que nos sentamos, dice cómo nos sentimos. Llegan al templo, se recargan en la pared y empiezan a cantar: soy feliz, Cristo me salvó. Y la felicidad la tienen por allá en el fondo, porque no se les nota nada, no tienen nada. Y encontramos a otros que no asisten al templo, pero que antes asistieron y no tienen ánimos, no quieren seguir. Y también les preguntamos: ¿y qué pasó con su fe? Yo sigo creyendo, pero ya no quiero nada, yo sigo creyendo. Hermanos, es cierto que en la vida hay muchos problemas, y es cierto que en la vida nos vamos a encontrar muchas cosas que son motivos, decimos nosotros, para desanimarnos, pero hace tiempo cantábamos un coro que dice que Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Y también hay un canto que dice que qué cobarde fuera yo si de aquí me regresara. El camino de Dios no es fácil. No lo fue para el Señor Jesucristo, no lo es para los cristianos. Y si del árbol verde hicieron leña, ¿cuánto más del seco? ¿Qué? Si Jesús padeció, nosotros no hemos de padecer. Y ya por eso vamos a tirar el carro. Desaliento, sin ánimo de hacer nada. Hermanos, nosotros podemos aprender mucho de la vida de otras personas. Y miren lo que se nos dice de Elías. Tratándose de él, nos sorprende que él dice el texto, deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Quería morirse, hermanos. El hombre de Dios, el hombre que hizo tantas cosas con el poder de Dios, deseaba la muerte. Quiero decirles esto, hermanos, sí es cierto, era un hombre de Dios y deseaba la muerte, pero no podemos escudarnos y justificar con eso el orar así. Esa oración no debería de ser, hermanos. Pero yo estoy seguro que si yo preguntara: ¿alguna vez usted ha orado así? Yo sé que más de uno me iba a decir: sí, yo he orado así. Yo sé que más de uno me lo diría. Él deseaba morirse, y no solo deseaba morirse,
le pidió a Dios: quítame la vida, quítame la vida. En la Biblia, hermanos, encontramos a hombres de Dios que deseaban morirse y que oraban: quítame la vida. Aparte de Elías, está Moisés, Job. Job deseaba mejor no haber nacido por lo que estaba pasando, por lo que estaba sufriendo. Y cuando oraron a Dios que les quitara la vida, Dios no les contestó. Él va a quitar la vida cuando Él quiere, no cuando a nosotros nos plazca. Así que esa oración no es justificada, hermanos. No es justificada, pase lo que pase. No se justifica pedirle a Dios la muerte. Es un asunto que debe dejarse a Dios. No podemos destruir nuestra vida, no podemos quitar nuestra vida. Hemos de dejar que sea Dios el que decida hasta cuándo. Elías, Moisés, Jonás, Job, cada uno deseó morirse, pero no tuvo respuesta. Y nosotros entendemos, hermanos, para el que no es cristiano, morirse no es bueno. Para el que no es cristiano, morirse significa el infierno, significa la condenación eterna. Para el que no es cristiano, morirse significa que va a estar apartado por siempre de Dios, sufriendo. Así que morirse no es bueno para el inconverso, no es bueno para el que no es cristiano. Pero, hermanos, si para el cristiano el morir es ganancia, tampoco justifica orar pidiéndole a Dios que le quite la vida. No. Aunque sea ganancia, hermanos, Dios es el que debe decidir esto. Para el cristiano es un deseo equivocado el querer morirse. Y sí es cierto, hermanos, que a veces actuamos como Elías. Miren cómo era este hombre. Hermanos, Elías no era una persona cualquiera, no era un creyente cualquiera. Era un hombre de Dios, un hombre que Dios usó en gran manera, pero ahora deseaba morirse, ahora le está pidiendo a Dios que le quite la vida. Hermanos, Dios hizo a través de Elías muchos milagros. Dios hizo a través de Elías beneficios a otras personas, como a la viuda de Sarepta, por ejemplo. Dios a través de Elías hizo que descendiera fuego del cielo. No llovió por 3 años cuando Él dijo que no lloviera. Cuando Él dijo que lloviera, llovió. Cuando quiso que hubiera harina y aceite para la viuda, hubo. Él supo cuando Ocosías se iba a morir y se lo dijo. ¿Se acuerdan cuando unos capitanes y sus 50 vinieron a buscarlo y decían: si yo soy varón de Dios, que descienda fuego sobre ustedes, y los destruía? Hasta que llegó uno que dijo: Señor, por favor, sabía que si Elías lo decía, iba a caer fuego sobre él y lo iba a destruir. Hermanos, Elías no era cualquier persona. Y eso nos debe enseñar algo, hermanos. Si usted es un buen cristiano, no piense: yo no me voy a desanimar. Si usted es un buen creyente, no piense: yo nunca me voy a apartar del camino de Dios. Cuidado. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Elías era un buen creyente, era un hombre de Dios, era un hombre que tenía en él el poder de Dios. Y Elías deseaba morirse, y Elías oraba a Dios que le quitara la vida. Hermanos, algo que podemos aprender de esto también es que Dios no esconde las debilidades de sus hijos. Elías también era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Dios no esconde las debilidades de sus hijos. Aquí nos dice, sí nos cuenta la Biblia muchas cosas que Elías hizo, muchas cosas que Dios obró a través de él, pero también nos dice que se quiso morir. Nos dice la debilidad y la flaqueza de este hombre. Hermanos, los mejores siervos de Dios son débiles y son flacos también. No podemos pensar, ¿no? ¿Cómo es posible? Si este es un hombre, o era un hombre consagrado, y ahora, ¿sí?
Sí es posible. Hermanos, el cristiano tiene dos naturalezas: naturaleza divina cuando recibe a Cristo y naturaleza humana. Y la naturaleza humana trabaja también en nuestra vida y nos hace desanimar, nos hace desalentar, aún a los mejores creyentes, a los mejores cristianos. Elías era un gran hombre de Dios. Ahora, esto, hermanos, que nos dice el verso 4, nos enseña que esto es un problema común. Hermanos, se muestra las debilidades de Elías, pero en la Biblia encontramos también debilidades de otros hombres de Dios. Por ejemplo, Jeremías. ¿Alguien puede decir cómo se le conoce a Jeremías? ¿Como el profeta qué? ¿Por qué lloró? Lloró. Y escribió un libro, hermanos. Y escribió un libro que se llama Lamentaciones. Y era el hombre de Dios, el profeta de Dios. Hermanos, en la Biblia se nos enseña las crisis que pasaron los creyentes en Dios. Se nos enseña las penas que sufrieron los creyentes en Dios. Se nos enseña las debilidades, los lamentos, los desfallecimientos de los hombres de Dios, las dudas de los hombres de Dios. Jeremías dijo en una ocasión: ya no voy a hablar más. Pero no pudo. Estaba desanimado, dijo: ya no voy a hablar. Pero no pudo. Tuvo que seguir hablando. Y hermano, leemos, hace un momento lo leíamos en el Salmo 31. David. Miren todo lo que dice David en un momento de desánimo, en un momento de desaliento. El Salmo 31, en el verso 4. En el verso 4 dice David: sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Sácame de la red que han escondido para mí. Traicionado por su hijo Absalón, él siente que le han puesto una red, o que han tendido una red, una trampa para atraparlo. Él se siente así. El verso 13 y verso 18, hermanos, dice el Salmo 31: porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mentiras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Conspiraban contra él, él tenía miedo, hablaban calumnias contra él. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando quien quería ocupar su lugar se ponía en las encrucijadas de los caminos y le preguntaba a la gente: ¿cuánto le debes al rey? No, pues esto. Si yo estuviera en el lugar del rey, yo te haría esto, te ayudaría acá, te ayudaría. Estuvo confabulando, hablando a espaldas de David. Pero David lo supo, hermanos, y por eso este salmo: se levantan, hablan entre ellos contra mí. Y David se sentía desmayar, se sentía desfallecer al escuchar esas cosas, al saber esas cosas. El verso 12, miren lo que dice David: he sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrado. Sus amigos lo habían olvidado. El verso 9 dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Él estaba en angustia, él estaba desesperado. David, hermanos, estaba pasando por una crisis. Y puedo decir, hermanos, David, al igual que Elías, estaba pasando por cosas bien difíciles que los desanimaban, que les quitaban el aliento. Hombres de Dios. Hubo un hombre que muy valiente le decía a la gente: generación de víboras. Ya saben de quién hablo. Y le dijo a Herodes: no es lícito tener a la mujer de tu hermano. Se atrevió a decírselo y por eso le cortaron la cabeza. Un hombre muy valiente. Pero cuando estaba en la cárcel, hermanos, él tuvo dudas. Escucha de Jesús y manda a dos para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Hubo dudas. Juan el Bautista tuvo dudas. Jesús no le reprochó el que tuviera dudas, más bien le dijo: vayan y díganle lo que él estaba haciendo. ¿Por qué no le reprochó Jesús su duda? Porque, hermanos, el que nos creó sabe que somos carne.
que nos creó conoce nuestras debilidades. Y Jesús conocía las debilidades de Juan el Bautista, lo mismo que las debilidades de David. Hermanos, en el verso 22, miren lo que dice David en el Salmo 31. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Cortado soy de delante de tus ojos. Lo que él pensaba es que Dios lo había abandonado. Eso es lo que está diciendo. Se sentía tan mal, se sentía tan sin ánimo, que pensaba que Dios lo había abandonado. Pero hermano, la Biblia dice que Dios no abandona nunca a los suyos. El problema es que David estaba en tan profunda crisis que se apuró a pensar, porque él dice en mi premura, se apuró a pensar que Dios ya lo había abandonado. Se apuró a pensar. Yo no sé usted, pero en alguna ocasión me he sentido desanimado. Sí, es cierto. Y no es por cuestión de drogas, ni cuestión de alcohol, no, nada de eso. Son otras cuestiones. Y sí, en alguna ocasión hasta le he dicho a Dios, ¿dónde está tu gracia? ¿Dónde está tu gracia? Si tu gracia existiera, esto y esto sería. Sí, ¿saben? Un día Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores, se paró en su iglesia ante 3,000 personas más o menos, y llorando les dice: hermanos, oren por mí, porque estoy desanimado. Y muchos se sorprendieron cuando escucharon eso. ¿Cómo? ¿El pastor desanimado? ¿Cómo? ¿El príncipe de los predicadores desanimado? Sí. Y cuando Jesús estaba esperando que le llevaran a la cruz, antes de que lo llevaran, en Getsemaní, él estaba orando, y su sudor era como grandes gotas de sangre. Dice: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Si es posible. Estaba sufriendo, hermanos, estaba sufriendo, pero bueno, se sujetó a la voluntad del Padre. Hermanos, David dice, él creyó que Dios ya lo había abandonado, pero David no se quedó en esa situación. En el verso 14 del Salmo 31 dice: mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Mas yo en ti confío, digo, tú eres mi Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Elías se desanimó? Veamos por qué se desanimó. En el verso 4, donde leímos hace un momento, hermanos, del Primero de Reyes, la última parte dice: no soy yo mejor que mis padres. No soy yo mejor que mis padres. Elías se sentía, voy a decirlo así, hermanos, un fracasado. No soy yo mejor que mis padres. Se sentía un fracasado. Él había estado orando, él había estado predicando, él había estado haciendo señales, Dios por medio de él, pero el pueblo no se volvía a Dios. La obra de Dios estaba arruinada, y por eso él se sintió un fracasado. A pesar de sus esfuerzos, a pesar de su trabajo, a pesar de que se arriesgó su vida por predicar la palabra, por hablar al pueblo, a pesar de eso, él se sentía un fracasado. Él se sentía que por más que oraba, y por más que predicaba, y por más que trabajaba, y por más que se arriesgaba, no pasaba nada. Y dice: no soy mejor que mis padres. Él quería que el pueblo se volviera a Dios, y no se veía esa vuelta a Dios. Y hay algo que tenemos que entender, hermanos, y es algo que me alienta. La obra de Dios es precisamente eso, obra de Dios, y no es la mía. Lo único que yo tengo que hacer es predicar. Si usted anda mal y no quiere arreglarse con Dios, no es mi problema. Porque si yo creo que porque yo soy un fracasado usted no se vuelve a Dios, pues entonces estamos amorados. La obra de Dios es de Dios, no es mi obra. Lo único que Dios quiere, y eso yo lo entiendo, hermanos, es que yo sea fiel predicando, nada más.
sea fiel predicando, y el Señor se va a encargar de quien no ande bien, ¿sí? Pero a veces queremos, recordaba a un pastor que un domingo había muy buena asistencia, y ahí está feliz, y aleluya, y gloria a Dios, y al siguiente domingo no había buena asistencia, ahí está todo agüitado. Hasta que hubo alguien que le dijo: cálmate, así no son las cosas, esto es obra de Dios. Dios es el que da crecimiento, así que no es tu obra, no te desanimes. Elías, hermanos, había orado, había predicado, había trabajado, se había arriesgado, y el pueblo como si nada, mal, no se volvía a Dios. Por eso se sentía así, que no era mejor que sus padres. Otra cosa, hermanos, nos dice la Biblia que Elías se fue camino de un día de reposo. Nos dice la Biblia que se fue a un lugar desierto, se sentó debajo de un enebro. Y hermanos, esto nos dice que él buscó la soledad, él buscó el apartarse, y eso lo desanimó. Buscar la soledad fue un error para Elías. A veces hay problemas, hermanos, ¿y qué hacemos? ¿Qué hace usted? ¿Se encierra? ¿Se aísla? Es un error, y que a veces caemos. Martín Lutero, cuando se sentía desanimado, se encerraba en un cuarto, y dicen que podía durar días encerrado, con su ánimo por los suelos. Era su manera de mostrar su desaliento. Y cuentan que en una ocasión él se encerró. Ya la esposa estaba acostumbrada a eso, cuando veía que él se encerraba, porque algo estaba pasando. Y un día que dicen que él se encerró por no sé cuántos días, cuando él sale encuentra a la mujer vestida de negro. Y Martín Lutero, como había sido sacerdote, entendía que como buen católico, cuando hay luto se visten de negro. Entonces mira a su esposa de negro y le dice: ¿quién se murió? Y la esposa le dice: se murió Dios. Estás loca, le dijo. ¿Qué? ¿Se va a morir Dios? Pues así actúas como si Dios se hubiera muerto. Hermanos, el buscar la soledad es un error cuando tenemos problemas. Nos da por ahí, sí es cierto, nos da por ahí, pero es un error. Elías se quería morir porque ella estaba solo. En vez de buscar la compañía de otros, es cierto que él creía que nomás yo he quedado. Todos han doblado sus rodillas ante Baal, nomás yo quedé. Se sentía desanimado, buscó la soledad, fue una razón para que él deseara morirse. Y la otra cosa, hermanos, cuando él dice, quítame la vida, no soy yo mejor que mis padres, se estaba mirando a sí mismo. No soy yo mejor que mis padres, o sea, yo no soy capaz. Comenzó a mirarse a sí mismo en vez de mirar a Dios. Reconoció su incapacidad. Yo no soy mejor que mis padres, y ese fue otro error. Bueno, a veces nosotros no podemos, sí es cierto, pero en vez de estarnos mirando nuestra incapacidad, miremos a Dios, porque hay cosas, hermanos, en las que nosotros no podemos, sí es cierto, pero Dios sí puede. Dios sí puede. Estaba escuchando a mi esposa que platicó con su Irma. ¿Se acuerdan que estuvimos orando? Porque la niña traía 2 vueltas del cordón umbilical. Había problemas. Y después dijeron: ya nomás tiene una. Y cuando mi esposa va con su Irma, platica con ella, fue un parto normal. Es que va a ser futbolista, por eso se movió mucho y se desangró. Va a ser a medio. Cuando nosotros no podemos, Dios sí puede. El problema es que miramos nuestra incapacidad y no miramos a Dios. Y ese fue el problema de Elías. No soy yo mejor que mis padres. Su problema para desear la muerte, hermanos, es que él empezó a mirarse a él mismo. Empezó a mirarse a sí mismo. Miró su incapacidad, miró que no podía. Mejor quería morirse. Hermanos, Dios está con nosotros. Dice la Biblia que nuestro refugio es el Dios de Jacob, y entonces nosotros debemos de buscar
de buscar a Dios. Y otra cosa, hermanos, Elías fue un hombre que oró a Dios. Elías fue un hombre que buscó a Dios en muchas ocasiones. Ahora, en vez de pedirle ayuda a Dios, ahora lo único que quiere o lo que le pide a Dios es: quítame la vida. No está pidiendo otra cosa. Renunció a orar a Dios para que le ayudara, para que le animara. Pero luego leemos, hermanos, en el verso 5, dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Levántate, come. Y el verso 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Fue fortalecido. La fortaleza vino de Dios. Dios le habló, Dios le dijo: levántate, come. Cuando él hace eso, cuando hace lo que Dios le manda, él fue fortalecido. Se fortaleció con el alimento, sí, come, pero también se fortaleció con la palabra. Dice que fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches. Hermanos, el desaliento es algo muy común de los hombres, de todos, aun cuando sea un hombre de Dios. ¿Qué hacer cuando estamos desanimados? No miren ni el problema, no se mire a sí mismo, no busque la soledad, busque a Dios, mire a Dios y reciba el mensaje de Dios para que se motive. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, gracias porque tú eres nuestra fortaleza. Y es verdad, a veces algún hijo tuyo nos motiva para seguir adelante, pero no dependemos de hombres. Si dependiéramos de hombres, Señor, seguiríamos desanimados, porque quizás alguien nos alienta, pero también otros nos desalientan. Gracias porque tú eres el que nos da ánimo, el que nos fortalece para seguir en tu camino. Gracias. Tú conoces, Señor, cómo está cada uno de los que aquí estamos. Tú sabes si hay alguien que está desanimado, que necesita, Señor, que lo emociones con las cosas tuyas, que le animes en las cosas tuyas. Tú sabes cómo está cada uno. Y si hay alguien que necesita de ti en este momento, así que oramos, Señor, que tú te manifiestes. Oramos que tú fortalezcas al que está desanimado ahora y que le ayudes a seguir adelante. Señor, muévelo. Señor, aclara su mente, su corazón, como para que él haga lo que necesita hacer y levantarse, Señor, y hacer como hizo Elías, levantarse, ser fortalecido y caminar lo que tú quieres que camine y como tú quieres que camine. Ayuda para que así sea. Hermano, ¿cómo estás? ¿Hay desánimo? ¿Hay desaliento? ¿Hay algo que no te ayuda para estar firme? Antes bien te sirve de tropiezo. ¿Hay algo que te desanima? Quizás tú piensas que tú ya no puedes hacer nada, pero Dios sí puede. ¿Qué es eso que te desanima? ¿Qué es eso que te desalienta? Dios lo sabe, pero también Él quiere que se lo digamos. Y una de las cosas que la Biblia nos enseña es que hemos de orar a Dios, que hemos de buscar la comunión con Dios. Algo en lo cual se equivocó Elías. Un hombre que había sido de oración, se olvidó orar para que Dios le ayudara a salir adelante. Él hizo una oración, sí es cierto, pero equivocada. Si tú estás en una situación de desánimo, de desaliento, si tú estás enfrentando algo que no te ayuda, busca a Dios. Pídele que el Señor te ayude a ir adelante. ¿Quisieras hacerlo? ¿Estás pasando en este momento por cosas que no te ayudan? ¿Que no te ayudan a seguir en el camino de Dios? ¿Que te desaniman? ¿Por qué no le dices a Dios qué es eso? Y que te lo quite, que te ayude. ¿Hay alguien en esta mañana que quisiera hacerlo?
¿Por qué no te pones de pie ahorita y le dices a Dios, Señor, este es mi problema, esto es lo que me desanima, esto no me ayuda a seguir adelante, ayúdame? ¿Hay alguien? Señor, muchas gracias, porque en todo momento podemos volver nuestro rostro a ti. Ahora hay algunos de mis hermanos de pie y que reconocen que hay cosas que no les ayudan, más bien que les desaniman. Y bueno, Señor, tú conoces qué es eso. Así que ahora ellos están pidiendo para que tú los tomes en tus manos. Permite que ellos puedan experimentar esa ayuda tuya y que no se desanimen. Más bien, Señor, que si el desaliento llegó, ellos se sientan fortalecidos y vayan adelante. Señor, están en tus manos. Haz como tú has prometido, que tú dices que voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pues, Señor, que se vea esa presencia tuya. Señor, no dudamos que estás con nosotros, pero permite, Señor, experimentar que tú estás al lado de cada uno y que tú estás ayudando. Señor, trabaja para que esto sea así. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga.